que son todos, ¿ok? Este tiene cobre y al tener cobre combina el efecto del mecánico del dispositivo con el cobre. Este otro que tenemos acá es uno de los dispositivos más viejos, que era un asa de Lipes. El asa de Lipes ya prácticamente entró en desuso. A ver, doctor, para mostrarlo un poquito. Ese es prácticamente obsoleto, entonces, sí, doctor, en este ya momento. no se está usando. El asa de Lipes, nosotros antes la usábamos, venía en 4 tamaños diferentes y uno tenía que examinar a la paciente para determinar qué tamaño era el adecuado para el útero de la paciente. Porque si uno le ponía uno muy pequeño, había riesgo de que lo expulsara. Si le ponía uno muy grande, le provocaba mucho dolor con la menstruación. Doctor, ¿dónde es que se coloca aquí exactamente viendo ya esto de acá? Este queda puesto acá. La forma que tiene es precisamente para que se ubique dentro de la cavidad uterina y calce exactamente. Ahora, si vemos, este es mucho más pequeño que el asa de Lipes, porque aquí nos estamos aprovechando del efecto del cobre. La liberación de iones de cobre dentro de la cavidad uterina genera que se produzcan un mecanismo hostil para los espermatozoides, bloquean los mecanismos respiratorios del espermatozoide y además produce lo que se llama una reacción inflamatoria aséptica. ¿Qué quiere decir eso en español? Básicamente el sistema de defensas de la mujer interpreta que este dispositivo no es parte del organismo. Entonces, al no ser parte del organismo, empieza a crear defensas contra este dispositivo. Obviamente, el sistema de defensa del organismo no va a ser capaz de eliminarlo, pero sí, cuando entran los espermatozoides, el sistema de defensas tampoco va a reconocer esos espermatozoides como propios y va a ayudar a eliminarlo. Doctor, ¿este no le causa molestias al varón tampoco? Absolutamente nada. Absolutamente no, nada. porque volvemos a lo mismo. Este va a quedar todo el dispositivo dentro del útero. Lo único que va a quedar por fuera son los hilitos, que generalmente no dan molestia. Ocasionalmente, si pueden dar alguna molestia, es porque uno cuando la coloca deja los hilos un poquito largos. Ya. Porque esto, si se va un poquito para adentro, para que los hilos queden siempre por fuera, uno en la cita de control, que normalmente es al mes, se cortan los hilos y se acaba el problema. Correcto. Doctor, la pregunta del millón, ¿cuál es el método anticonceptivo más seguro? Ok, el método anticonceptivo más seguro es la cirugía. La cirugía irreversible, incluso, como lo mencionamos sí, al principio. Si uno quiere buscar el más seguro, es la abstinencia. Pero eso está medio complicado. Ahí la cosa se pone medio difícil. Entonces, de ahí para arriba, cirugía. Ahora, existen un montón de métodos más que también son muy seguros, con índices de efectividad de un 98% para arriba. Y entre esos tenemos la inyección, tenemos las pastillas, tenemos otra serie de cosas. Y a nivel nacional todavía no tenemos implante subdérmico, pero se espera que nos llegue para el año entrante, que es una capsulita de una membrana igual permeable, viene con hormona por dentro y eso se implanta debajo de la piel y dura de 3 a 5 años según el tipo de implante que estemos usando. ¿En cualquier área de nuestra piel, doctor? Generalmente en el brazo cerca del pliegue del codo. Luego traemos ese tema, doctor. Esto es un diafragma. El diafragma es un método que se usó mucho a nivel de Estados Unidos y a nivel de Europa. La latina es un poquito menos adepta a estarse manipulando los genitales y el diafragma tenía el problema, al contrario del anillo, bueno, que como ustedes lo ven es más grande, pero además había que estarlo quitando y poniendo cada vez que la paciente iba a tener relaciones. Ok, es el mismo, digamos, mecanismo de entrada y todo como el anillo que acabamos de ver, doctor. Exactamente. Entonces se introduce hasta el fondo y después de la relación se extrae. Generalmente al día siguiente. Okay. ¿Por qué al día siguiente? Porque lo combinábamos con un gel anticonceptivo. Este gel tiene un espermicida que se llama noloxilol 9, entonces generalmente se aplicaba un poquito en la parte interna, se aplicaba un poquito en la parte externa y se colocaba. Y esto iba a quedar cubriendo el cuello. Entonces al cubrir el cuello quedaba espermicida en el cuello, quedaba espermicida por fuera, entonces en general lo que se recomendaba era dejarlo hasta el día siguiente para que ese espermicida siguiera haciendo ahí su efecto. Perfecto. La paciente lo agarraba, lo quitaba, lo lavaba, lo secaba y lo guardaba en su cajita. Aquí realmente el diafragma no fue un método que tuviera muchísimas adeptas y por el hecho de estar quitando y poniendo, entonces era como un poquillo no fue muy más. gustado. Doctor, hablemos de las píldoras anticonceptivas, ¿no? Que también mucha gente las famosas pastillas. Sí. Si a alguien se le olvida la pastilla, ¿se puede tomar 2 al día siguiente o no? Sí, sí se puede tomar. Lo ideal es que la paciente se dio cuenta, asumamos que la paciente normalmente se toma la pastilla en la noche y en la mañana siguiente se acordó que no se había tomado la pastilla. Lo ideal es que se la tome apenas lo recuerda y que siga con su rol normal en la noche. ¿Okay? Y ahora,
en este momento en que la tecnología está en las manos de todo el mundo y hay aplicaciones para iPhone, para Android, para todo, para recordarle la pastilla. Entonces eso le genera, digamos, usted le pone que usted se va a tomar la pastilla todos los días a las 9 de la noche. Entonces le suena una alarma a las 8:30 que le dice faltan 30 minutos para tomarse la pastilla. A las 9 es hora de tomarse la pastilla. Y si usted no se tomó la pastilla porque resulta que estaba fuera de la casa, llegó más tarde o algo así, entonces a las 9:30, hace 30 minutos se tiene que tomar la pastilla, hace una hora se tiene que tomar la pastilla. Si no hay manera de olvidarlo. Sí, exactamente, no hay posibilidad de que se le olvide. Ya, si la paciente no se la toma fue porque o se desesperó y apagó la alarma o simplemente no se la quiso tomar. Pero en realidad hay muchas opciones. Lo ideal es que las pastillas no se olviden, porque con pastillas hemos ido evolucionando muchísimo. Las pastillas que teníamos a principios de los 70, finales de los 60, que eran de dosis hormonales sumamente altas, y al tener dosis hormonales muy altas, tenían mucho efecto secundario, esas pastillas han ido desapareciendo y le han ido dando paso a pastillas que tienen compuestos mucho más purificados, con un efecto biológico más alto. Entonces, al tener un efecto biológico más alto, requerimos menos cantidad de hormona para lograr el mismo efecto anticonceptivo, y entonces hemos ido bajando y bajando las dosis. Incluso hay pastillas en este momento que simulan el ciclo de la mujer. Entonces no son como estas que tenemos aquí, que como ustedes verán todas son básicamente del mismo color, sino que son pastillas que vienen con una dosis de hormona para los días de menstruación, otra dosis de hormona para los días de antes de ovular, otra dosis de hormona para los días después de ovular, tratando de simular lo más posible el ciclo normal de la mujer. Y entonces ahí sí tenemos problemas, porque si resulta que a mí se me olvidó una de las pastillas de tal parte del ciclo, no la puedo reemplazar con una de las otras. Entonces ya ahí sí el asunto es más complicado. Pero en general, en lo que son las pastillas anticonceptivas normales, si se le olvida a uno, tomarse la próxima lo más rápido posible, apenas recuerde, y la siguiente seguir el ciclo normal. Doctor, estábamos hablando de pastillas que se toman con un vaso de agua, ¿no es cierto? Pero aquí encontré estas que dice que se ponen dentro de la vagina. Sí. ¿Este es otro tipo de anticonceptivo? Este es otro tipo de anticonceptivo. La efectividad es bastante más baja, estamos hablando de alrededor de un 90%. Y si esto lo que tiene, igual que la crema aquella, es espermicida. Entonces la paciente se la coloca vaginal antes de la relación, tiene que dar un tiempo que varía según la marca de la pastilla, y esta particularmente tiene una cierta efervescencia que se disuelve y queda el espermicida ahí. Lo que pasa es que, digamos, si esa paciente resulta que esa noche están sumamente románticos y van a tener una segunda relación durante la noche, entonces tiene que usar otra pastilla. El proceso. Sí. Entonces, y como les digo, la efectividad no es tan alta. O sea, pasan de efervescencia en efervescencia. Exactamente. Aprovechemos porque tenemos una buena amiga que está sintonizada y nos escribe a través de Facebook. Ella es Viviana y dice que es hipertensa y que el doctor lo que le recomendó en ese caso por su padecimiento es operarse. Sí, el problema que tenemos con las pastillas es que las hormonas sexuales, tanto los estrógenos como la progesterona, son familia de un tipo de hormona que tiende a controlar la presión. Entonces, a veces, si damos sobre todo componentes estrogénicos o derivados de estrógenos, pueden subir un poquito la presión. Efectivamente, si esa paciente ya está totalmente decidida que no quiere tener más hijos, la cirugía es la forma de resolver el problema. Pero si no, siempre nos queda la posibilidad de utilizar un dispositivo intrauterino. Correcto. Que no nos afecta. Doctor, pero si es hipertensa, pero tiene, digamos, la presión controlada con alguna pastilla diaria, ¿no hay algún cruce ahí con las anticonceptivas, algún problema? Hay diferentes tipos de anticonceptivos. Digamos, hay anticonceptivos que tienen un compuesto que se llama drosperinona. La drosperinona es un compuesto que tiende más bien a que la paciente no retenga líquido, y por lo tanto, si la paciente es hipertensa y necesitamos definitivamente darle pastilla, pues puede utilizar. Algunos siempre hay que estar vigilando, sabemos que es una paciente que hay que tenerla más de cerca, hay que tenerla ahí bajo la lupa, estar revisándola, estar controlando la presión, pero no es que necesariamente la hipertensión, si está bien controlada, va a ser una contraindicación absoluta para el uso de pastillas. Y en el caso de las mujeres que, por ejemplo, están dando de mamar, hay leche ahí de por medio y no sé si la pastilla puede influir o cambiar un poco el... La pastilla normal no se debe usar durante la lactancia. El componente de estrógeno no se debe usar durante la lactancia. Pero hay pastillas, en el mercado nacional tenemos 3 diferentes tipos de hecho,
que se pueden usar durante la lactancia sin ningún problema, que no interfieren ni con la calidad ni con la cantidad de la leche y que además no le dan ningún efecto secundario a bebé, no le dan ningún efecto secundario a mamá y se pueden usar durante todo el periodo de lactancia sin ningún problema. Perfecto. Aprovechamos también y le contestamos a don Oscar, que nos consulta a través de Facebook. Él dice que si la Mirena tiene algún efecto secundario. Ok, eso no habíamos hablado todavía, pero es muy importante tomarlo en cuenta. Mirena es otro tipo de dispositivo intrauterino que no tiene cobre. Lo que tiene, si tomamos este acá, en vez de tener acá cobre, lo que tiene es un cilindro con hormona. Y este cilindro con hormonas, que reemplazaría, digamos, esta parte de cobre de acá, lo que hace es liberar una hormona, se llama levonorgestrel, que impide igual la ovulación y además disminuye esta peristalsis tubárica, este movimiento tubárico del que hablábamos, y hace que el moco cervical sea más espeso. Entonces es un muy buen método anticonceptivo también. Diferencias entre una T de cobre y un Mirena. La T de cobre sí tiene una efectividad altísima, igual que el Mirena. Tal vez el Mirena es ligeramente mayor, pero digamos que tienen efectividades para arriba de un 98% los dos. Perfecto. Pero la T de cobre sí tiene dos posibles efectos secundarios, recalcando el posibles, no en todas las mujeres se da, que es que aumentan la cantidad de sangrado menstrual y además en muchas mujeres aumentan el dolor durante la menstruación. Mirena es diferente. Correcto. Mirena más bien disminuye la cantidad de sangrado menstrual, disminuye el dolor y en muchas pacientes Mirena disminuye completamente el flujo menstrual al punto de que a la paciente no le viene la regla. Y esto es muy importante explicarles porque la paciente muchas veces le da miedo y dice, doctor, pero es que y esto no es malo. No, realmente no, porque lo que estamos haciendo es que este tejido simplemente no se forme y al no formarse no hay que eliminarlo. Y ahí hay básicamente dos equipos de pacientes y uno tiene que evaluar la psicología de la paciente para ver si nos va a funcionar o no. Porque tenemos el grupo de pacientes que me dicen, mire doctor, yo con esto no puedo. Yo me paso haciendo pruebas de embarazo cada 15 días porque a mí esto de que no me viene la regla me estresa terriblemente. Claro. Y tenemos el otro equipo de pacientes que me dicen, mire doctor, esto es una maravilla. Me voy para la piscina cuando quiero, me voy para la playa cuando quiero, me pongo el pantalón blanco cuando quiero, no me gasto un 5 en una toalla sanitaria, no me gasto un 5 en una pastilla para el dolor. Sí, Si claro. aquel otro me llega con rosas y mariachis, no le tengo que decir que hoy no se puede. Entonces, hay que ver mucho de cómo la paciente va a tolerar el método. Si la paciente está confortable con el hecho de que la regla no le va a venir, es una excelente opción. Doctor, nos pregunta Estíbalis, que dice que ella toma una pastilla que se llama Norgil, pero el problema es que pierde mucho peso. A ella le gusta estar un poquito más rellenita, entonces dice que con esta pastilla como que ella nota que baja de peso muy, muy rápidamente. ¿Será eso efecto de la pastilla o no? Es muy curioso, porque en general la queja de todas las mujeres es que aumentan de peso con la pastilla. Ya. Y Norgil es una de las pastillas de dosis más alta que tenemos. Entonces, en realidad, si la paciente está bajando de peso, hay que buscar alguna otra causa que no es la pastilla. Porque es cierto, ¿verdad, Estíbalis. doctor? Sí. La mayor parte de nosotras las mujeres nos quejamos porque las pastillas tienden a engordarnos un poquitito. Sí, ahora, ahí también hay que ser muy claro. A nosotros nos ha quedado la idea de las pastillas viejas, que eran de dosis más altas, y esas sí tendían mucho a aumentar de peso. Las pastillas que tenemos ahora, realmente la variación de peso en general es muy escasa, muy, muy escasa. Entonces, ¿qué pasa? Que tristemente nosotros tendemos a no asumir nuestras culpas y tratar de echarle la culpa a algo Todo es más. culpa de la pastilla. Sí, entonces la paciente empieza a aumentar de peso y la amiga le dice, mira, ¿estás aumentando de peso? Sí, es la pastilla. Es más, la voy a dejar de tomar. Y tiene 6 meses de tomar pastilla y le dice, mira, ¿seguiste subiendo de peso? Sí, es el efecto residual de la pastilla. Y eso no es cierto, eso no existe. Tampoco así. También ese es otro concepto muy importante. Con pastillas, la gente maneja la idea de que cada cierto tiempo hay que parar las pastillas para que el organismo se desintoxique, lo cual no es cierto, el organismo no está intoxicado. Correcto. ¿Ok? El efecto de la pastilla dura 24 horas. Y por eso es que nosotros somos tan necios a veces en que se tome la pastilla más o menos a la misma hora, porque eso es lo que le va a durar. De hecho, ¿cuántas mujeres no han visto que porque se le olvidaron 1 o 2 pastillas quedaron embarazadas? Si realmente el organismo, la hormona tuviera un efecto acumulativo y estuviera acumulada desde hace años en el organismo o meses, pues la paciente porque se le olvidó 1 pastilla o 2 pastillas no se va a embarazar. Entonces, tenemos eso es un una tabú llamadita telefónica, doctor. María desde Heredia, buenos días, María. Buenos días. ¿Cómo les Adelante. va?
Muy bien, y usted cuéntenos. Bien, gracias. Yo tengo de planificar 15 años. Tengo el mismo método, pero a mí me engorda y tengo un problema en lo que es los pies.